Quiero que podamos recordar ese texto en Jeremías capítulo 15, verso 19. Ese texto que Dios le dijo a Jeremías y que está siendo la base de todo lo que en este año estamos queriendo aprender, incluso queriendo lograr, con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda del Señor. Cuando nosotros hablamos, enseñamos, cuando manifestamos ciertas voluntades o ciertos anhelos, casi siempre damos por sentado que todo el mundo entiende que es todo y todo lo lograremos si Dios lo permite. Pero creo que es importante destacarlo porque en algunos casos puede parecer como que nosotros somos los que generamos el cambio, los que generamos algún tipo de bendición, cuando en realidad nosotros somos pura y exclusivamente un canal de lo que Dios quiere hacer para con los demás. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Si Dios no estuviera en nosotros, muchos de los que estamos aquí, primero, no estaríamos aquí, y segundo, nuestro obrar, nuestra vida, sería, haciendo alusión a lo que éramos antes, un desastre. Aquí podemos hablar de las bendiciones del matrimonio, de lo hermoso que es estar en el matrimonio, porque hemos podido experimentar lo que Dios puede hacer restaurando un matrimonio y la diferencia que hay entre un matrimonio donde Cristo está allí y un matrimonio donde no está Cristo. Y esa es la realidad. Lo hermoso es saber que aun siendo nosotros como somos, la parte más difícil, la parte más complicada, la hace Dios. La hace Dios. Ahora, a nosotros Dios no nos obliga a nada. Para Él sería muy sencillo forzarnos a algo con su poder, con su autoridad. Podría tenernos a nosotros aquí infundiendo miedo, temor, porque Dios podría estar amenazándonos continuamente que si no hacemos bien las cosas nos vamos a ir al infierno e incluso hasta podría hacernos sentir el calor del fuego del infierno para que tuviéramos miedo, estuviéramos condicionados. Pero Dios no lo hace así. La relación y la base de la relación que nosotros tenemos con Dios es el amor. Nosotros siendo pecadores, Cristo nos amó tanto que Él dio su vida por nosotros. Él es el buen pastor, ¿recordáis el domingo pasado? Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, por el rebaño. Él no es un asalariado que cuando ve venir al lobo o al peligro huye y abandona las ovejas. Él siempre está para ayudarnos. Y eso es lo más hermoso, porque la parte más difícil y complicada no depende de nosotros. Hay una parte que sí depende de nosotros y es la que tiene que ver con nuestra voluntad. La que tiene que ver con nuestras decisiones. Cuando tú decides seguir o no seguir, obedecer o no obedecer, eso ya es una decisión tuya. Y el problema en algunos casos es que si no se entiende esto, pensamos que las decisiones de unos tienen que ver con las decisiones de todos. No es así. Tus decisiones personales no tienen nada que ver con las decisiones personales mías. Pueden coincidir. Es decir, si tú deseas agradar a Dios, puedes coincidir con la decisión y la actitud que hay en mi corazón. Yo también quiero agradar a Dios. Podremos coincidir en un lugar como este donde podamos cantarle a Dios, alabar, bendecir, glorificar. Podemos coincidir que te gusten las mismas canciones, las mismas alabanzas que a mí, pero hasta ahí llega el tema. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y ahí es donde empezamos a darle valor a la libertad que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros utilizamos la libertad que Dios nos ha dado
según de qué forma y de qué manera, así también es el resultado. De hecho, en este año, cuando escuchábamos y recibíamos este texto en Jeremías capítulo 15, verso 19, que quiero que lo leamos porque quiero que prestemos atención en algunos aspectos de esto. Dice el verso 19, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas o entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y la palabra que está marcando este año es propósito. Propósito. El propósito. Dios tiene propósitos. Cada uno de nosotros podemos tener nuestros propósitos personales, pero aquí estamos hablando de ese contexto y de esa realidad que Dios quiere manifestar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo con tu vida. ¿Lo sabías a eso? No solamente en tu vida, porque algunos se limitan en eso. Ay, Señor, dame trabajo. Ay, Señor, sáname. Ay, Señor, ayúdame, restaurame el matrimonio. Señor, toca a mis hijos que estudien. Ah, Señor, que si están atados a la droga, libéralo. Señor, dame. Pero el Señor dice, claro, eso es parte de la bendición, pero hay algo más. Yo quiero hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo en ti, pero también quiere hacer algo a través nuestro. Dios quiere que en lugar de estar horas y horas y horas pidiéndole a Dios que bendiga a tus hijos, que eso está bien, Dios quiere usarte a ti para hacer bendición para tus hijos. Que en lugar de estar aquí desgastándonos, orando, clamando, intercediendo para que Dios haga un milagro en la calle, que Dios lo quiere hacer, Dios quiere salvar a la gente, que seamos capaces de tomar la decisión de salir a la calle y de hablar y compartir el evangelio con otros. Y ahí es donde empezamos a ver que Dios tiene propósito, que nuestra vida para algunos, el tener a Cristo, asistir a la iglesia y demás, es algo más de su vida. Comparable a ir al campo de fútbol, comparable a un hobby, comparable con, no sé, ir al cine. Y entonces dice, mira, tengo familia, salgo a pasear con la familia, voy al cine, voy a la iglesia, voy de vacaciones. O sea, está todo dentro del mismo saco. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón, esto no es algo más, es una forma de vida. Ser cristiano se es en el cine, se es en la casa, se es en el trabajo, se es en todo lo que hacemos. Primero somos lo que somos y eso es lo que marca lo que nosotros hacemos. Por eso esta palabra de Jeremías es muy, muy significativa por el entorno, por el momento en el que recibió esa palabra. La recibió en un momento donde Dios le había dicho, yo tengo un propósito, Jeremías. Quiero que tú le hables a la gente porque el pueblo no me quiere oír. El pueblo se ha vuelto y se está yendo en pos de falsos profetas que le están diciendo mentiras. Le están diciendo lo que quieren oír. Y hay muchos que andan así. Y el pueblo necesita, ¿por qué? Porque van por un camino que les va a traer consecuencias. Entonces yo no quiero que mi pueblo sufra. Y entonces háblales, diles que se arrepientan, diles que se vuelvan a mí. Pero la época, el momento histórico donde estaba allí viviendo esa realidad Jeremías, era un momento donde el pueblo dice, no, nosotros podemos por nosotros mismos. Salían los falsos profetas y decían, ¿sabéis qué? Vamos a vencer a nuestros enemigos y todo. Gloria a Dios. Parecían pentecostales. Porque ellos no se preguntaban si lo que estaban recibiendo era verdad. Lo único que les apetecía era escuchar algo que a ellos les viniera bien. Y esos tiempos son muy parecidos a los nuestros.
Hay mucha gente que lo único que le interesa escuchar acerca de Dios es cómo Dios le va a resolver su problema, nada más. No le importa nada más. Estamos viviendo un tiempo donde la gente lo único que le interesa es que no le digas lo que está mal, porque ahora cada vez más se está relativizando todo. Ahora ya no está ni lo bueno ni lo malo. ¿Quién puede decir ahora qué es bueno y qué es malo? Si cada uno tiene el sentir en su corazón de hacer, de opinar y de pensar lo que quiera. Hace años hablar de la pederastia era malo. Para mí sigue siendo malo. Que un adulto quiera abusarse o aprovecharse de una menor de edad, para mí eso es terrorífico. Bueno, pero en Canadá hay partidos políticos que están presentando la posibilidad. ¿Por qué? Porque si un adulto se apercibe como un niño de 8 años, aunque tenga 50, ¿cómo le puedes decir tú que es un adulto si él está diciendo que es un niño? Entonces ya no es pederastia, son dos cositas entre niños. ¿Qué cositas, verdad? Pues así vamos. Pero cuando tú intentas decir la verdad, te dicen, tú eres un radical. ¿Sabéis? A mí no me importa lo que quieran y lo que digan. En realidad a mí no me preocupa eso porque si al propio Señor Jesús le dijeron lo que quisieron de él, le dijeron que él era un borracho, dice, este se junta con bebedores. Y un bebedor se junta con los bebedores. Además, este está loco. Este Jesús, míralo, se junta, es un pecador que viene a enseñarnos a nosotros y se junta con publicanos y pecadores. Bueno, con Jesús dijeron de todo. Y Jesús mismo dijo, mirad, si conmigo han hecho esto, ¿qué es lo que no van a hacer con vosotros? Por eso a mí no me preocupa lo que la gente opine, siempre y cuando sea mintiendo, que es lo que dice la palabra. Bienaventurados sois cuando dijeren toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Si dicen de ti que eres un sinvergüenza y están mintiendo, no te preocupes, bienaventurado serás, Dios es juez justo. Pero el tema es que a nosotros sí nos tiene que preocupar que el propósito de Dios se cumpla, porque tú te tienes que preguntar, ¿para qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús te salvó si eres salvo? ¿Por qué te salvó? No solamente el por qué. Ay, porque me ama. Bien. Y ahora, ¿para qué? Y la palabra de Dios nos habla de esa realidad. Y claro, cuando nosotros vamos viendo esa realidad que estaba viviendo Jeremías, Jeremías se sintió abrumado como nos podemos sentir algunos de nosotros o cualquiera de nosotros. Jeremías en el capítulo 15 empieza diciendo en el verso 15 que él se siente mal. Le está diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo, verdad, yo tengo que padecer esto? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Y yo te pregunto, si tú no quieres pasar sufrimiento, ¿hay alguien aquí que no quiere sufrir? Bueno, yo tampoco quiero sufrir, ¿vale? Ahora te voy a traer una revelación. Es imposible que no haya sufrimiento en nuestra vida. ¿Hay alguien que cree aquí que por ser cristiano nunca le va a pasar nada malo? Pregunto, ¿hay alguien aquí que piensa eso? ¿Hay alguien aquí que cree que por ser hijo de Dios todo le va a ir fenomenal? Que sus hijos cuando nazcan van a nacer ya con una Biblia bajo el brazo, amando a Dios. ¿Hay alguien que piensa eso? ¿A que no? Porque la realidad, hermanos, es esta. La diferencia está en que cuando Dios obra en nosotros y cumple su propósito, en medio de la dificultad y de la adversidad, nosotros podemos seguir adelante. Porque nosotros tenemos que entender que nuestra mayor motivación no tiene que ser el huir de lo que a nosotros nos afecta, sino el cumplir el propósito de Dios. Y cuando tú cumples el propósito de Dios, entonces Dios te fortalece para ello. Y lo estuvimos viendo cuando el Señor le dice a Jeremías, mira, tú tienes un problema, Jeremías. Esto es lo que le dice verso 19. Estás teniendo un problema. El problema tuyo es que tú te sientes así. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que están fallando en ti. Una, te estás apartando de mí. Ya no me buscas, ya no estás viniendo a mí como deberías venir. Por eso le dice, conviértete.
vuélvete a mí y yo te voy a restaurar. Lo segundo que le está diciendo, mira, tienes un problema, Jeremías, te sientes así por una razón muy sencilla. Porque estás dejando que en tu corazón entren cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y entonces tú tienes un propósito que es ser vocero mío, pero te estás equivocando. Metes cosas en tu corazón y en tu mente que no las dije yo. Y entonces, si tú no separas lo que es mío de lo que no es mío, tú no puedes ser mi vocero. Por eso le dice, si tú entre sacares o separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí no se trata de hablar de lo que a ti te parece o lo que a mí me parece acerca de Dios. Aquí se trata de hablar de lo que la Biblia está diciendo. Que esa es la revelación más certera y segura de la palabra de Dios. Aquí no se trata de dorar la píldora, como se suele decir, diciendo, ay, nada hermano, usted tranquilo. Ah, mira, si estás en pecado, no estés tranquilo. Arrepiéntete. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Y el que se arrepiente es restaurado, es perdonado. Y esa es la misericordia de Dios. Pero si tú no lo entiendes, y aquí no estamos para decirte, no hermano, no pasa nada. Usted es alguien que miente y por culpa de eso le ha caído una infección y le van a caer la multa. No se preocupe que Dios ahí con el poder suyo hará que esa multa desaparezca. Mentira. Si mentiste, vas a tener que pagar las consecuencias de tu mentira. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Y si te equivocas tomando decisiones, vas a tener que pagar y asumir tu responsabilidad, ¿o no? ¿O acaso esto, lo que estoy diciendo es una locura? ¿Que no? Esta es la realidad, hermano. Si no pagas impuestos y Hacienda te pilla, ¿qué es lo que va a hacer Hacienda? ¿Te va a multar o no? Entonces no puedes tú empezar a decir, ay Señor, líbrame de la multa. Tú sabes que yo no pagué mis impuestos para darlo a las misiones. Pues Dios te va a decir, mal hecho. Mal hecho. Está mal hecho. Nosotros tenemos que entender lo que es de Dios. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Jeremías, no estás entendiendo. Hay cosas que se te están mezclando y no las puedes hablar porque yo no las dije. Si tú separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Por eso al último termina diciendo, bueno, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero yo me quiero detener en estos segundos, en este segundo punto que fue el que Dios le dice. Tú tienes que discernir, tú tienes que entender que hay cosas que no son mías, Jeremías. Y que aquel que quiera hablar en mi nombre no puede estar hablando cualquier cosa. Tiene que hablar conforme la palabra de Dios, conforme la revelación que Dios nos ha traído. Nosotros no podemos hablar de lo que a nosotros, mirad, si yo os hablara de lo que yo anhelo, hermanos, y predicar acerca de mis anhelos, y utilizar algún versículo fuera de contexto, ¿ah? Porque yo puedo leer lo que dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Imagínate que yo cojo esa palabra y digo, hermano, da igual lo que usted haga, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo te estaré mintiendo, porque hay cosas que te van a vencer cuando peleen contra ti, porque no las has hecho bien. Y Dios respalda su palabra. Dios no nos respalda a nosotros porque seamos hijos suyos. Dios respalda su palabra. Y todo buen padre sabe que cuando un hijo se equivoca, no está ahí para defender al niño a capa y espada. Es para enseñarle y disciplinarle, porque el día de mañana ese hijo tendrá que tomar decisiones sin el padre. ¿Es así o no es así? Entonces no nos podemos engañar. El propósito de Dios no se va a cumplir si nosotros no entendemos que hay cosas en nosotros que no son de Dios. Y yo sé que algunos ya se está echando la mano a la cabeza. Ay, ¿cómo puede ser si somos hijos de Dios? Si el Espíritu está en nosotros. No, wow, yo he sido lleno, hablo en lengua. Cuando usted ora, pastor, me entra fuego. Tiemblo, salto. Hacemos el pino entre dos. Yo qué sé. ¿Cómo puede ser que yo no tenga algo? Mira, yo te voy a dar un pequeño ejemplo. El apóstol Pedro. ¿Alguien
duda de que el apóstol Pedro era un hombre preparado por Jesús? Fue uno de los 12 apóstoles, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien duda de que el día de Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo? Después de haberse parado delante de todas esas personas y haber hablado con denuedo, ¿alguien lo duda? En un momento determinado los llevan ahí al concilio ahí para prohibirles que hable. Y él dice, valeroso, nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Alguien tiene dudas acerca de que Pedro, el que pasaba y con la sola sombra que tocaba a los enfermos se sanaban? ¿Puede alguien dudar de que Pedro era un hombre de Dios? Pregunto, ¿puede alguien? ¿Hay alguien aquí que duda que Pedro pudiera ser un hombre de Dios? Sin embargo, Pedro era xenófobo. Cuando tú te vas al libro de Hechos, y Dios le tiene que decir en una visión 3 veces, vete a la casa de Simón el curtidor y háblales. ¿Sabes por qué 3 veces? Esa visión de un Dios mostrándole unos animales impuros y él diciendo, y una voz que le decía, mata y come. Y él decía, no, yo no voy a comer porque nunca ha habido una cosa inmunda en mi boca. Y esa voz que le decía, mira, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. 3 veces. E inmediatamente escucha que lo están llamando porque los siervos de Cornelio, que era un centurión romano, le fueron a buscar porque Dios estaba obrando en la vida de Cornelio. Pero Pedro, siendo judío como él era, no podía entrar ni tener relación con un gentil, con alguien que no fuera judío. Y yo pregunto, pero si estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que Pedro fuera así? Porque hay cosas, hermanos, que nosotros albergamos en nuestro corazón, que el estar lleno del Espíritu Santo y demás no las cambia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no nos rendimos a lo que la palabra nos revela, entonces siempre seremos lo que somos. Nuestros criterios, nuestros conceptos. Y Pedro tuvo que ir. Y Pedro, cuando entra, lo primero que le dice a Cornelio, mira, tú sabes cuán inmundo es para un judío entrar en casa de un gentil. ¿Tú te imaginas que vayas, que tú invites al pastor? Pastor, puede venir, lo invitamos a comer. Y yo digo, allá voy. Y lo primero que hago, sin saludarte ni nada, oye, que sepas que estar aquí en tu casa para mí esto es algo inmundo, ¿eh? Empezamos bien, ¿no? La comida me deja sin postre. Un desastre. Pues así era Pedro. Y sale Pedro de allí, cae el Espíritu Santo y demás, y se juntan todos los ancianos y responsables de la iglesia de Jerusalén y le dicen, Pedro, ven para aquí. ¿Cómo es eso que tú te andas metiendo en la casa de los gentiles? Y Pedro empieza a decir, bueno, yo entré, ¿qué quieres que te diga? Yo fui, obedecí, yo la verdad no hubiera entrado, si por mí fuera no hubiera entrado, pero el Espíritu Santo cayó. Fijaos qué tremendo, que Pedro empezó a enrollarse y demás, y el Espíritu Santo dijo, bueno, ya está, lo interrumpió, le cortó el rollo. Porque ahí estaba Pedro, para aquí, para allá, y dice, mira, yo estaba aún hablando, y dice, el Espíritu Santo cayó y los llenó a todos como a nosotros. ¡Ah! Y todos se quedaron diciendo, ahí va. Entonces, los gentiles también se pueden salvar. ¿Os dais cuenta? Y aparece en la Biblia. Y así nos pasa a veces a nosotros. Nos llenamos de cosas en el corazón porque no somos conscientes que yo creo que hay 3 aspectos fundamentales que nos tienen que ayudar a nosotros para poder discernir, saber qué es lo que realmente es de Dios y no es de Dios. Y yo creo que lo primero de todo es entender, comprender los tiempos que a nosotros nos tocan vivir. Cuando nosotros no entendemos los tiempos que nos tocan vivir, y cuando yo hablo de eso, entender los tiempos, no significa que tú estés al tanto de las noticias, ¿vale? Porque algunos están con todos los telediarios, dicen, no, aquí, allá, tal. Bueno, lo que te dicen las noticias, la mitad no es cierto y la otra mitad es mentira. Bueno, tanto como eso no. Pero sí es cierto que hay intereses
Hay intereses contrarios. Ahora han empezado con el tema de las elecciones. No sé si habéis visto en los telediarios. El PP invita a una pastora de Madrid y ya como han puesto los medios de comunicación el grito en el cielo, que esta ha sacado para aquí cosas fuera de contexto, para esto, para arriba, para aquí, pan. Los del PP ya han empezado a decir, pues yo no quiero saber, yo no sé nada de esta mujer. No sé, casi están quieren hacer creer que se coló. Y que le dieron el micrófono sin saber quién era. Pero salen dando comunicados y nosotros vemos estas cosas, se nos llena la cabeza, cuestiones, insisto, en los colegios, porque ahora esa es la tendencia. No, si la mayoría lo dice, tendrán razón. Pues yo te voy a decir algo, que la mayoría, una multitud, la mayoría estaba gritando a Pilato, crucifícale, crucifícale a Jesús. Y terminaron crucificándole. Entonces no es la cuestión de la mayoría, es la cuestión de entender cuál es el propósito de Dios. Y entonces, claro, estamos viviendo en un tiempo donde si tú no entiendes cuál es el propósito que se quiere alcanzar con todo lo que estamos viendo, no podrás discernir lo que es de lo que no es. Y me explico. Cuando nosotros estamos hablando de ciertas ideologías, por dar un ejemplo, la ideología de género, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de lo que quiera. Todos estos temas son censurados. Tú no puedes decirle a una mujer que con 3 meses, 4 meses, esa criatura que está allí, es una persona. No le puedes dar ni la opción. Es más, ahora una niña digo niña porque con 16 años todavía no se está formado en todo en cuanto psicológica y emocionalmente vamos a ser. No es un adulto todavía. Pero con 16 años, por mucho que haya pasado la vida y experiencia entre comillas que pueda tener, tiene 16 años y puede decidir cortar una vida o no. Ahora, eso sí, te dicen, ese es el derecho que tiene la mujer a elegir sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo sí, pero no sobre el otro. Pero si tú dices eso, eres un retrógrado, eres tal, niegan la biología, niegan todo. Entonces, claro, no puedes hablar de eso. No puedes decirlo. Porque si lo dices, no es apropiado, no es adecuado. Qué nervios. Amén. ¿Ya? Es que cada vez que se me acerca, yo no sé si es que no le gusta lo que estoy diciendo. Cállese, pastor. Bueno. Y claro, ya no lo puedes decir. Pero uno dice, bueno, tampoco es tan importante porque esto es una cuestión de opiniones. Cada uno es libre de tener su opinión y yo respeto la libertad de opinión. Pero quiero deciros que no hay libertad de expresión. Si yo como pastor me paro y digo esto, ya, bueno, se me echan todos encima, los políticos. ¿Sabéis por qué? Porque hay unos propósitos, unos fines detrás de todo esto. Pero el que es hijo de Dios tiene que discernir eso. Claro que necesitamos ser, ¿verdad?, de los que aman, de los que bendicen. ¿Cómo nosotros vamos a aborrecer la vida de alguien, aunque sea lo que sea? ¿Cómo? ¿Dónde lo vemos eso en la palabra? En ningún sitio. Pero están diciendo, no, es que estos cristianos son retrógrados, míralo, están ahí en el tema de la ley trans, van en contra porque estos no quieren la libertad, no quieren la igualdad. Mentira. Todo lo que se llama igualdad hay que analizarlo, hay que estudiarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos que hablan y no saben ni de lo que hablan. Y aquí no se trata de decir, no, está loco, está mal. No, tú tienes que tener argumentos. Tú tienes que saber por qué nosotros estamos en contra del aborto. Porque eso es una vida, hermanos. Y Dios no dice que nosotros no somos dueños de la vida de nadie. De nadie.
¿Por qué estamos en contra de ciertas libertades en cuanto a la ideología y demás? En contra, entendedme. ¿Por qué opinamos diferente? Porque aquí nosotros no somos de los que vamos a salir a las armas, no. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿vale? Nuestra lucha no es contra, ay, los políticos, ahora vamos, le vamos a hacer una pintada en el ayuntamiento. Como hagas eso, yo te denuncio. ¿Ah? Y le digo a la policía dónde vives. Porque eso nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos llamados para eso. Pero sí hay una realidad que estamos llamados para hablar, porque hay gente que como solamente escucha una postura, dicen, bueno, si esto es lo que hay, entonces esto será cierto. Pero claro, si no disciernes los tiempos, ¿por qué? ¿Por qué todas estas cuestiones van a los más pequeñitos, a los niños, para decirlo? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los niños son como esponjas. ¿Por qué no van a las universidades y se entran allí y empiezan a debatir con los universitarios, con los del instituto y demás, de todas estas cuestiones y le dicen, mira, esto es así? ¿Por qué no lo hacen? Y porque es más fácil trabajar sobre los niños. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entender los tiempos que nos tocan vivir y estar preparados. Y entonces hay que separar. ¿Queremos igualdad? Claro que queremos igualdad, hermanos, pero igualdad no es machacar a unos para exaltar a otros. Igualdad es aquel que está siendo machacado, elevarlo al nivel de los que están siendo beneficiados. Eso es igualdad. La igualdad es eso, pero nosotros tenemos que tener esa claridad y claro, no entendemos bien los tiempos. Hablamos de... se ponen, ya la ciencia, por dar un ejemplo, yo recuerdo hace años cuando tú hablabas del Señor, del Evangelio, te sacaban la ciencia. No, es que la ciencia demuestra, la ciencia para arriba, para abajo. Ahora la ciencia no vale para nada. No vale para nada. Con que tú vayas con tu DNI a un registro civil para decir que tú eres algo que no eres, es lo suficiente. Ya no hay cuestión biológica, ya no hay cuestión genética, ya no hay cuestión de nada. ¿Sabéis dónde ha quedado la ciencia? En ninguna parte. Pero estos son los tiempos que nos tocan vivir. Y el Señor dice, es que yo tengo un propósito. El propósito que tengo con vosotros es que vosotros seáis capaces de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito. Que vosotros podáis ser capaces de ser una voz en el desierto. Una voz que clama en medio del desierto, como Juan el Bautista. Una voz que en medio de toda la opresión, la oposición, sabe lo que dice. No porque a uno que es muy bueno y muy sabio, ha aprendido cosas. No, sino porque ha aprendido acerca de lo que la palabra de Dios dice. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Jeremías, tienes que separar lo precioso, es decir, lo que viene de Dios, de lo vil, de lo que no vale para nada, de lo que no sirve para nada. Y solamente ahí serás como mi boca. Solamente cuando tú seas capaz de discernir lo que hay de un lado y del otro, tú serás como mi boca. Insisto, aquí no se trata de, venga hermanos, todos a las armas, vamos a hacer. ¿Habéis visto? No hacemos nosotros ni manifestaciones, nos vamos, mirad, los medios de comunicación hablarán, dirán, ahora han sacado, se han metido ahora con los evangélicos. Hay una razón muy sencilla. Y es que, claro, empiezan a decir, oh, es que estos, los evangélicos no sé qué, no sé cuánto. Mira, hermano, nosotros no somos nada. Sin Dios no somos nada. Esa es la mentalidad del hombre. Dice, ay, si hay muchos evangélicos, igual no. Mira, nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre que Dios nos dirija y ser capaces de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque solamente allí nosotros seremos capaces de ser como la boca de Dios. Hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y entonces entender los tiempos no es solamente saber qué está pasando. Es entender, es comprender en el espíritu hacia dónde vamos. Es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van todas estas leyes, todas estas iniciativas, todas estas cuestiones? ¿A qué apuntan?
¿A qué están apuntando? Si tú no disciernes eso, si no eres capaz de darte cuenta de eso, entonces no serás capaz de entender por qué ni para qué tienes que hablar y compartir la palabra. Si tú no entiendes esto, hay argumentos y cuestiones que pueden ser muy lógicas y nosotros las podemos recibir como, bueno, tampoco está tan mal, tampoco pasa nada si yo digo esto o hago esto o permito esto. Pues yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que procurar que nada condicione el mensaje de la palabra. ¿Estás entendiendo? El mensaje de la palabra no puede ser condicionado. Por eso nosotros a veces, a mí me preguntan, y pastor, ¿tú por quién vas a votar? Mira, a ti ni te importa por quién voy a votar yo. Yo llevo votando siempre. De hecho, desde Argentina yo ya votaba. Me mandaban los votos. Bueno, desde ahí no votaba porque no conocía a nadie. Pero estando en Argentina, me mandaban y me decían, tal, pum, partido político, para aquí, para allá. Yo ahí no votaba, pero cuando yo llegué aquí yo ejercí mi derecho. No mi obligación, mi derecho. ¿Y por qué digo a ti que te importa por quién voy a votar? Porque yo no estoy aquí para influenciarte para nada. Si tú quieres votar, vota por quien quieras. Ahora yo te voy a decir algo, tú tienes que orar, tú tienes que discernir, tú tienes que saber y entender hacia dónde vas a ir y qué vas a respaldar tú. ¿Por qué? Porque tu respaldo es tu responsabilidad. ¿Me entendéis lo que digo? Y entonces tienes que ser responsable por ti mismo. Pastor, ¿y tú qué opinas? Mira, me hablaban, ¿recordáis con el tema de la vacuna? Pastor, la vacuna es buena, es mala. ¿Vosotros me habéis escuchado aquí alguna vez decir sí a la vacuna o no a la vacuna? ¿A qué no? Que cada uno tome la responsabilidad. Ahora, yo enseño lo que dice la palabra. Y ahí es donde nosotros vamos teniendo un criterio formado conforme la realidad de Dios. Y cuando nosotros hablamos desde la perspectiva que Dios nos ha dado, no desde la perspectiva emocional, carnal nuestra, hermano. Vamos todos a la plaza del ayuntamiento ahí a montar el pollo. Van a hacer 4 fotos y van a salir en el periódico diciendo, fanáticos evangélicos, salen allí liderados por este que está más loco que una cabra. Porque esto es así. Entonces tú tienes que discernir. Y te voy a decir algo. ¿Por qué discernir? Porque los tiempos, cuando tú disciernes los tiempos, es decir, sabes hacia dónde va todo, tú puedes aprovechar las oportunidades mejor que nadie. Esta semana pasada, ¿no, Verónica? Muy bien. Lo voy a contar, ¿sí? ¿Te parece? Esta semana pasada, en el colegio donde Verónica y otras hermanas de aquí de la iglesia llevan a sus niños, en un momento determinado le dan la apertura y a todos los padres de poder hablar a los niños y explicarles algo a los niños que ellos consideren. ¿Niños de qué edad? De 5 a 6 años. Y entonces se juntan 2 hermanas, Verónica y Elena, ¿no? Creo, estaban allí, que coinciden sus niños allí. Y entonces dice, bueno, nos han dado la oportunidad. Y ahí, ¿qué hacemos y qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos presentar? Fue tan sencillo como decir, bueno, yo quiero hablar de Jesús, ¿no? Del mensaje de salvación. Y alguno dice, bueno, es que, qué manera de perder el tiempo. ¿Quién le va a aceptar eso? Pues se lo aceptaron, hermanos. Y el viernes, ¿no? Estuvo allí en una clase enseñándoles acerca del plan de salvación. Les enseñó una canción. Ah, qué bueno es, ¿no? La caja roja. Una canción, les hizo hacer una manualidad, una pulserita donde los colores, cada color representa algo. Y todos los niños repitiendo, pues las profesoras terminaron diciendo, oye, qué bien lo que has compartido. Qué bien lo que has compartido. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que los tiempos que están corriendo son tiempos donde hablar de esto es toda una locura. Pero cuando uno discierne,
la oportunidad que aprovecha, se prepara, ora, bendice. Y ahí fueron ¿cuántos niños? 66 niños en esas edades que pudieron recibir el mensaje de salvación. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Es que esto es así. Oportunidades, pero entendiendo, porque si no hubieran discernido los tiempos, dicen, bueno, da igual, ya sabrán, ya lo harán. No, tenemos que discernir, tenemos que saber y tenemos que comprender hacia dónde vamos. Esto nos ayuda a saber lo que es de Dios de lo que no. No estamos para perder el tiempo. No pierdas el tiempo con lo que compartas. Comparte aquello que puede dar fruto, porque lo que Dios dice, eso siempre Dios lo respalda. Por eso Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello por lo cual yo la envío. Y sabemos que, bueno, Dios obrará y tenemos esperanza y confianza de que esa pequeña semilla en estos niños y en esas profesoras pueda también dar su fruto. Aprovechemos las oportunidades, pero tienes que saber y entender los tiempos en los que estamos. No hacemos guerra con la gente, no vamos en contra de la gente, oramos por la gente, bendecimos a la gente. Da igual que te maldigan, nosotros bendecimos. Da igual que digan cualquier clase de males contra ti mintiendo, da igual, nosotros bendecimos. No vamos a sacar notas de periódico ni a hacer cosas raras. Nosotros queremos que la palabra de Dios fluya y para eso necesitamos entender el tiempo que nos toca vivir, porque si no, se nos va pasando el tiempo, no hacemos nada mientras los demás sí hacen y van en pos de un propósito contrario al que es de Dios. Lo segundo que necesitamos es ser, para hacer todo esto y entender bien todo esto, es ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, para algunos esto es una utopía. No tienen problema con el Padre, no tienen problema con Jesús. Pero hablar del Espíritu Santo para algunos es todo un misterio. Es todo un tema ignorado. Y hablar del Espíritu Santo, hermanos, es fundamental en estos tiempos porque es el Espíritu Santo el que tiene una función determinada sobre nosotros. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo manifestándose, obrando y morando en nosotros con un propósito. Y el propósito lo explicó Jesús en Juan capítulo 16, verso 12. Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero ahí está la diferencia. Jesús dice, yo tengo que enseñaros muchas cosas, tengo que explicaros muchas cosas, puedo deciros muchísimas cosas, pero no las podéis sobrellevar, no las podéis captar, no las podéis entender, no las podéis llevar hacia adelante. Ahora, en este momento, no es posible, aunque os dé toda la revelación de los cielos, aunque os muestre toda la profecía, aunque os enseñe todo con lujo de detalles, no lo podréis sobrellevar. Y dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Jesús le está diciendo, mirad, no entendéis, no lo podéis entender, no podéis captar lo que yo tengo para vosotros, la magnitud del plan que tengo para vosotros. Para ello necesitáis una ayuda sobrenatural. Y esto es para que me entiendas. Esto es como si tú llegaras, ¿verdad? Y trabajas en la construcción, vas a la obra y te dice el encargado, mira, ¿ves todos esos sacos de cemento? Son 10 sacos de cemento, 50 kilos pesa cada saco. Quiero que todos estos sacos me los lleves a aquella zona. Y tú dices, vale, cogeré
uno por uno. Y Él te dice, no, llévamelos todos a la vez. Nosotros ya partimos de la base que es imposible. Hay alguien que puede levantar 500 kilos y llevarlo así como... ¿A qué no? Es imposible. Pero si viene el encargado y dice, mira, yo sé que tus fuerzas no son suficientes, pero mira, aquí tengo la traspaleta, tengo aquí el toro, ¿no? La máquina, lo metes allí, levantas y puedes llevar no solamente 500, 600, 700, y lo llevas para allá, a que te suena diferente. ¿Sí? Bueno, Jesús le está diciendo, lo que yo tengo para deciros es algo que es tan profundo, que vosotros no lo entendéis. No comprendéis nada. Será imposible. Solamente lo podréis entender cuando el Espíritu Santo de Dios esté en vosotros. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, os digo, algunos lo toman como solamente una cuestión ahí de la manifestación del poder de Dios y demás. No, no, no. El Espíritu Santo está para ayudarnos a sobrellevar una carga que nosotros no podemos llevar. Tú no puedes llevar la carga del Evangelio sobre tus hombros, por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos llevar la carga, esa sobrecarga de la responsabilidad de la salvación del mundo, por eso el Espíritu Santo viene a nosotros, está en nosotros, para que todo lo que Dios, su plan, su propósito, recaiga sobre los hombros del Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo el que nos guíe, sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Por eso hay cosas que nosotros no entendemos con nuestra mente. Nosotros nos ponemos a ver y decimos, a ver, 2 más 2 son 4, algunos dicen 2 más 2 son 18. No, así cada uno tiene su perspectiva. Pero viene el Espíritu Santo y dice, mira, esta realidad no es que 2 más 2 sean 4. La realidad es que, bueno, unos cuantos peces sirven para 5.000. Unos cuantos panes sirven para 5.000, para una gran multitud. Y uno dice, no, esto escapa a mi lógica. Mi lógica es que como está el mundo es imposible, que somos insignificantes, que no hay nada que nosotros podamos decirle a la gente que la gente pueda creer o que la gente pueda entender. Yo no tengo capacidad para transmitir toda la profundidad y debatir, no sé, con aquellos que están profundizando en temas que no conozco ni entiendo. Pero está el Espíritu Santo de Dios que toma lo que es de Dios y lo suelta a través nuestro. Y ahí está la diferencia. Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Algunos tienen conflictos acerca de cosas que yo he hablado ahora. Puede que incluso tú estés aquí y tengas el conflicto. Ay, este hombre que dice de la ideología, de esto, si yo estoy de acuerdo, que tal, que pum, que el aborto, que esto y demás. Mira, no puedes sobrellevar la realidad de Dios si primero el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Y la única forma en la que el Espíritu Santo de Dios puede estar en ti es aceptando a Jesús como Señor y Salvador, rindiéndote a Él. Y ese es el problema. Esto no es una cuestión intelectual. No es un conflicto de intelecto. Algunos dicen, ¿cómo voy a hablar yo de Cristo si yo me cuesta entender cosas y demás? Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará de lo que es de Jesús y os lo hará saber. Y entonces, cuando el Espíritu Santo te hable a ti, te diga, no te fíes, porque esto, no es lo que yo quiero, tú empezarás a entender y a discernir que hay cosas que no sabes muy bien ni por qué, pero cuando tú empiezas a preguntarle a Dios, Dios te lleva a toda la verdad. Y la verdad, no la mía ni la del Centro Cristiano, es la verdad de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar lo que es de Dios, porque toma lo que es de Dios, tú tendrás respuesta que incluso cerrará bocas, aunque te sientas un ignorante de lo que sea. Por eso no somos nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu hable y que el Espíritu nos guíe, nos lleve.
porque si no, no seremos voceros. Hablaremos y trataremos de quedar bien con todos. Hermanos, hay cosas que son así. Yo he escuchado gente que son políticamente correctos, quieren quedar bien con todos, te dicen algo y a los 5 minutos lo están contradiciendo porque vienen otros y le están diciendo otra cosa contraria. Mira, nosotros no estamos para decir ni lo tuyo, ni lo mío, ni lo de tal. Nosotros conozcamos la palabra y hablemos la palabra. Ahora bien, ¿cómo sabremos ubicar lo espiritual a lo espiritual? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, toma la autoridad que nosotros le tenemos que dar y Él es el que nos guía a toda la verdad. Por último, tenemos que estar dispuestos a dar lo que Dios nos dio. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Le está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ante quién nos tenemos que presentar aprobados? Perdón, ¿ante quién? Ante Dios. Tu rendición de cuentas es a Dios. Es a Dios a quien tenemos que rendirle cuenta. Y entonces él dice, mira, tú estás en una responsabilidad, le está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo. Pero tú tienes que presentarte, tienes que procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que su vida y su conducta corresponden con lo que habla. Que ese es el tema de algunos. Algunos son avergonzados porque dicen, hermano, usted no mienta. Y salta otro y dice, pero si tú eres más mentiroso que... Si el otro día me mentiste, sí, que dijiste que no podías venir a orar y luego te veo ahí que te haces un selfie en el cine. Bueno, eso yo sé que pasa en otras iglesias, me han contado algunos pastores. Que eres mentiroso, que tú mientes. Hermano, ame a su prójimo, tal. ¿Y tú qué vienes a enseñar acerca del amor? Si el otro día te dije algo, no te gustó y bueno, saltaste como una fiera. Me diste con el monitor en la cabeza. Y me hablas tú del amor. ¿Qué intentas enseñar? Eso nos avergüenza, hermanos. A nosotros lo que nos avergüenza delante de los demás es la falta de coherencia que a veces tenemos. Les decimos a los demás, somos maestros de todo, pero nosotros, ojo, que nadie nos diga a nosotros lo que debemos hacer. Le hablamos a todo el mundo de la humildad, pero cuando te tocan a ti saltas como el increíble Hulk. Ah, ¿habéis visto? Verde se ponen algunos. Y somos así. Y entonces dice, tú tienes que ser capaz de ser un obrero aprobado delante de Dios, que Dios te dé el visto bueno y Dios diga, ay, qué bueno eres, buen siervo y fiel. No que venga el pastor y diga, ay, este es mi obrero, porque lo único que hace el pastor es ver lo que tú haces aquí. Pero Dios te ve todos los días. ¿Ah? Y yo no sé cómo eres en casa. A lo mejor tú eres de los que entra en casa y eres un tirano con la esposa. Y la tratas fatal. Y a tus hijos ya ni te cuento. Sí. Y entonces vemos aquí, nos vemos y decimos, ay, qué hermano más maravilloso. Ay, qué hermana más... Yo siempre digo, si tú quieres saber cómo es una persona, pregúntale a la familia. Entonces, la que tiene que dar testimonio aquí no soy yo, hermano. Maravilloso. Pregúntale a mi esposa. Y entonces mi esposa te dirá, el pastor también tiene sus cositas. Claro, tú me ves aquí perfecto. Oh, este hombre debe dormir en el cielo. No. Hay que... Ay, el pastor mira qué sabiduría, cómo enseña y demás.
a ver cómo resuelvo yo en casa los problemas. ¿Y ahora qué hacemos? A mí no me pregunten. Imagínate, angustiado, desesperado. Pero llego aquí y digo a todo el mundo, hermano, esto hay que hacer. Tal. Entonces, claro, eso avergüenza o no. Que nosotros querramos y digamos que somos algo, que hay que hacer algo, pero que en realidad no lo somos. Por eso, muchos querían pillar a Jesús porque estaban acostumbrados a que todos los que se levantaban por ahí algún trapito sucio tenían. Ah, sabéis esta expresión, ¿no? Algún trapito sucio tenían. Este Jesús es demasiado bueno, para ser cierto. Es demasiado bueno para ser cierto. Entonces querían pillarlo por algún, pero no podían pillarle en nada. A los discípulos sí. A los discípulos le pillaban por todos los lados. Pedro fue un hipócrita. Pablo le tiene que reprender. Tú con los gentiles eres gentil, con los judíos judío. Pablo, es que está... ¿No? Y ahí Pedro, avergonzado. ¿Por qué? Porque tenía razón. Ahora, nuestra vida, cuando nosotros decimos que tenemos que estar dispuestos a dar lo que Dios nos dio, tiene que ir en esa coherencia. Primero, aprobación de parte de Dios. Dios nunca te va a decir que tú vayas y hagas algo contrario a su palabra, hermano. Cuando la palabra te dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, no te tienes que enfadar con un político, no te tienes que enfadar con el que te está haciendo daño, porque no es tu problema con él. Tienes que bendecirle, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Es así o no es así? Hermano, esto... Mirad, hace años en una campaña yo recuerdo, porque algunos son así. Llega el momento de dar testimonios y demás, y sube un hermano, ¿verdad?, a dar testimonio y coge el micrófono, por eso nunca soltamos el micrófono. Y coge el micrófono y dice, yo quiero dar testimonio, hermanos. Yo venía para el culto, sabía que Dios me iba a hablar, la campaña, y yo venía en mi coche, y venía rápido para llegar pronto. Ah, primer fallo. A saber qué velocidad venía. Y de repente vino alguien y se me cruzó. Un hijo de Satanás. Y yo bajé, hermano, del coche y yo sentí el poder de Dios en mi mano. Y le dio. No sabíamos dónde meternos todos. Decimos, madre mía, qué falta de experiencia, hay que preguntar antes el testimonio. Consideraba que el Espíritu Santo le había dado poder en la mano para pegarle a otro. ¿Tú te piensas que Dios te va a dar poder para eso? Dios te va a dar poder para perdonarle, ¿o no? El poder de Dios se manifiesta en cumplimiento de su palabra. Dios te va a dar poder para reconciliarte con tu enemigo, para bendecir incluso al que te aborrece. Para eso te va a dar poder. Por eso nosotros cuando vamos delante de Dios, yo no puedo decir, ay Señor, gracias, soy un gran obrero tuyo porque tú me das poder para repartir mamporro. ¿A qué no? Y eso es lo que algunos se confunden. Por eso, aprobado delante de Dios. Que Dios te diga, hoy has estado flojito. Has contestado mal, has hecho esto, tal. Tus pensamientos son un poco chungos, has hecho esto. Ay, Señor, perdóname, ayúdame. Entonces, vamos a crecer. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque Dios ve las cosas que no las ve nadie, pero hay otras cosas que sí la ve la gente. Y ahí es donde somos avergonzados. ¿Qué me vas a decir tú a mí si tú...? Y algunos terminan avergonzados. Yo quise ser evangelista. Algunos, ¿sabéis? Cuando salimos a las calles y demás, yo recuerdo tiempos donde me decían, ay, pastor, yo no voy a ir porque... Y luego me enteraba. Claro, porque tenían miedo de que alguien en la calle les viera repartir un folleto por la vida que llevaban. Qué contradicción. Y luego dice que expone o que usa bien la palabra de verdad. Aprobado delante de Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que cuando dice la palabra de verdad, la expone bien, no fuera de contexto, no para justificar una acción personal que sabes que no es de Dios, sino guiados por el Espíritu Santo, enseñando y compartiendo aquello a lo que Dios nos llamó. Por eso es tan importante discernir, hermanos. Quiero que suban los hermanos de la alabanza. Discernir lo que hay en el corazón.
Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender los tiempos, hacia dónde vamos, que nos ayude el Espíritu Santo, que tome aquello que es de Jesús y nos lo dé, y que nos ayude el Espíritu Santo y nosotros podamos ser conscientes que tenemos que estar dispuestos a dar aquello que Dios nos está dando y nos está revelando, porque si nosotros no somos conscientes de esto, da igual lo que tengas, da igual lo que pienses, da igual lo que hagas, total, te da exactamente igual todo. Pues no, hermano, no te puede dar igual exactamente todo. Y eso fue lo que le dijo Dios a Jeremías. Jeremías, no te puede dar igual. Tú tienes que separar lo precioso de lo vil y recién entonces serás como mi boca. No da igual. Quiero que nos pongamos en pie. No da igual. Jeremías, no puedes meterte en la corriente de lo que el pueblo está haciendo. Yo te escogí para otra cosa, Jeremías. Jeremías, yo te he puesto como vocero. Yo pondré mi palabra en tu boca. Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Pero Jeremías, habla lo que yo te digo. Jeremías, habla mi mensaje, no el tuyo. Y aunque Jeremías era profeta, Dios le tiene que decir, me da igual lo que tú digas, yo no te he puesto para que tú hables lo que a ti te parece, yo te he puesto para que hables lo que yo he revelado. No me importa si a ti te parece mejor o peor un aspecto que el otro, yo te he puesto para que tú seas mi vocero. Porque muchas de las cosas que dijo Jeremías le llevó a pagar un precio que pocos están dispuestos a pagar. Lo rechazaron, lo condenaron, lo castigaron. Jeremías fue echado a una cisterna para que se muriera ahí de hambre. Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y Dios movió el corazón de otros y lo sacaron de la cisterna. Y Jeremías siguió predicando. Y murió de viejo. Por eso es tan importante que entendamos que el propósito de Dios no se cumple. No lo vamos a alcanzar de cualquier forma. No son buenas intenciones. Es la intención de Dios, que es la mejor de todas. Porque mis buenas intenciones pueden ser buenas para unos, pero muy malas para otros. Y yo no quiero ser así. Ahora yo quiero que las intenciones de Dios se manifiesten. Ahí está el respaldo, ahí está la autoridad. Y eso es lo que en estos tiempos a nosotros nos toca. La decisión está en cada uno. Dios le dijo a Jeremías, tú tienes que separar lo precioso de lo vil. No te lo voy a separar yo. Tú lo tienes que hacer, Jeremías. Tú tienes que saber y discernir lo que es de lo que no es. Por eso en estos tiempos tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la revelación plena de la palabra de Dios. Gloria a Dios por todo eso. Y te toca a ti ir delante de Dios y decir, Señor, me voy a presentar delante tuyo. ¿Estoy aprobado o no estoy aprobado? No busques el aplauso de nadie, ¿vale? Tienes que ir a Dios y decirle a Dios, Señor, yo realmente estoy aprobado, mi vida, mi conducta, mi palabra, ¿estoy aprobado o no estoy aprobado? Y da igual la excusa que tú puedas poner. Dios es el que a nosotros nos aprueba o no nos aprueba. Él es el que nos dice, mira, no, eres un hipócrita. Y cuando viene de Dios eso es bueno, porque Él no lo hace para avergonzarnos, sino para que cambiemos. No, tú vas de bueno y eres más malo que la quina. Bueno, no sabes lo que es la quina. Búscalo en el diccionario. No, que Señor, coherencia. Señor, porque estamos en unos tiempos donde no es una cuestión de conceptos. Estamos en unos tiempos donde o Dios obra o no vas a tener nada que hacer. Bueno, sí, podrás dejarte llevar por la corriente. Hay algunos que, bueno, ya está.
han bajado los brazos, se han convertido a los demás y son uno más. ¿Por qué? Porque se han dedicado pura y exclusivamente a sostener una reunión como esta. Pues yo te voy a decir algo. Como pastores nosotros no estamos para sostener un culto como este. Nosotros estamos para perfeccionar a los santos, según Efesios capítulo 4 nos dice, para la obra del ministerio. Tú necesitas recibir lo que es necesario para tu vida, para que tú hagas y cumplas el propósito que Dios tiene contigo. Yo no lo puedo cumplir por ti. Yo tengo el mío. Y Dios me ha dicho, tú, porque más de una vez yo le he dicho, Señor, pero si yo digo esto, la gente no me va a querer. Y el Señor me dice, ¿y? Si yo no te he puesto para que la gente te quiera, aunque yo agradezco que me quieran. Yo te he puesto para que hagas lo que yo te he dicho. Ay, Señor, pero que es muy fuerte, es muy duro. He tenido que corregir al hermano y me ha mirado así con una cara. Pues fortalécete en mí. Porque yo tengo un propósito. Y el propósito, Dios es fiel para cumplirlo, hermanos. Dios es fiel para cumplirlo. Da igual en el momento en el que te encuentres ahora. Da igual incluso que estés sumido en un mar de confusión. Mira, eso a mí realmente no me preocupa porque todos pasamos por momentos difíciles y complicados. Pero sea como sea que estés, yo creo que es un buen momento para decirle a Dios que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. No estás puesto para rellenar y ocupar una silla. No estás puesto para perder el tiempo. Estás puesto para algo que es trascendental. Gracias a tu vida, otros serán salvos. Otros conocerán, porque Dios te va a usar a ti. Te va a usar a ti como lo usó a Jeremías. Dios te quiere usar a ti. Dios nos quiere usar a cada uno. Así que ahí donde estás, quiero que podamos terminar este tiempo orando. Quiero animarte a que tú asumas tu responsabilidad y en tu casa tú puedas pelear por tu vida. Yo quiero terminar este tiempo orando por todos para que la palabra del Señor, si hay algo que no es de Él, pues lo olvides, ni bien salgas de aquí. Pero todo lo que sea de Él, que esté grabado, guardado en tu corazón, porque esto es una obra del Espíritu. No es ni mi capacidad, ni mucho menos. Amado Dios, Padre Santo, yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias. Quiero alabarte, bendecirte y glorificarte, Dios mío, porque lo que para nosotros es imposible, para ti no lo es. Es imposible sobrellevar una carga tan pesada, pero tú nos has dado, nos has enviado a morar en nosotros al Espíritu Santo. Es imposible, Señor, que nosotros podamos entender lo que es tuyo de lo que no es, si el Espíritu Santo no nos habla, no nos guía, no toma de lo tuyo. Señor, es imposible que alcancemos el propósito si no estamos dispuestos nosotros a cumplirlo, a ser voceros tuyos. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Dios, que tu palabra esté morando en nuestros corazones. Que aquello que no es tuyo, Señor, tú lo quites del corazón. Que lo arranques, Señor. Que no quede nada que no venga de ti. Pero lo que es tuyo, Señor, que pueda sembrarse y acrecentarse en nuestras vidas para poder dar ese fruto al que nos ha llamado. Yo te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí. Gracias por aquellos que aún, Señor, son parte del centro cristiano, pero hoy no pueden estar entre nosotros. Bendíceles, guárdales, alcánzales, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia. Ayúdanos a discernir y entender que los tiempos que estamos, Señor, no son tiempos más difíciles que otros. Lo que pasa, Señor, es que tenemos que estar preparados. Ayúdanos, danos gracia, danos unción. Señor, llénanos y satúranos de tu amor. Da igual lo que digan,
Da igual lo que opinen, Señor, nosotros bendecimos a los que nos maldicen. Bendecimos, Señor, a aquellos que hablan mal de nosotros. Bendecimos a aquellos que opinan contrariamente a nosotros. Aquellos que piensan que somos sus enemigos, Señor. No somos enemigos de nadie. Señor, lo único que sabemos es que tú nos amas y has muerto en la cruz para salvar al mundo. Ayúdanos, Señor. Lo dejo todo en tus manos, Señor. Confío en ti, Señor. Aquellos que nosotros no entendemos, te pido que nos ayudes a entenderlo, Señor. Y que esta semana sea una semana, Señor, de victoria, de aprovechar los momentos y las ocasiones para aprender y cumplir el propósito. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Nos ponemos manos a la obra. En este mes tenemos la oportunidad de apuntarnos para participar en la primera feria gastronómica de este año. Será el 20 y 27 de mayo. Más de 18 nacionalidades tendrán la oportunidad de preparar y ofrendar platos típicos de su país. No te quedes sin participar. Contacta con tu responsable o anótate en el stand de misiones. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.